Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial de las aulas virtuales de Educamos CRM. Hoy continuaremos con la explicación de algunas de las preguntas que podemos incluir en nuestros cuestionarios. Vamos a empezar. Lo que veis ahora en vuestra pantalla es un ejemplo de respuesta corta. Es decir, planteamos una pregunta y el alumno tiene que introducir texto libre respondiendo a esa pregunta. Hay dos formas de realizarla. Como veis, una que es esta, planteo una pregunta y el alumno contesta, y la segunda es la que vemos a continuación. Como veis en este caso, el hueco está dentro de la oración. Podemos colocarlo en cualquier lado del texto que queramos. Esto nos valdría para completar un texto, como en este caso en la asignatura de inglés, para completar la forma correcta del verbo, o que hemos quitado una palabra que queremos que el alumno escriba. Entonces tenemos estas dos formas, una pregunta y el alumno escribe de manera libre la respuesta, o dentro de un texto quitamos algo y tiene que completar, pero está metido dentro de una oración, dentro de un texto. Vamos a ver cómo se configura. Ya sabemos que tenemos que acceder al banco de preguntas para crear una nueva pregunta y en este caso vamos a seleccionar respuesta corta. Una vez dentro del menú de configuración, ponemos el nombre claro de nuestra pregunta y ponemos el enunciado. Si queremos que el hueco sea después de la pregunta, como el ejemplo que os he puesto, que quién escribió el Quijote, simplemente ponemos la pregunta, que la podemos formatear como queramos, podemos poner más grande, más color, lo que queramos, añadir una imagen, acordaos, etcétera. Elegimos la puntuación, que ya os he estado reiterando, lo que debe ser. Y por último, tenemos que elegir si queremos que las mayúsculas y minúsculas coincidan, que sean exactamente, es decir, si escribe en minúsculas lo que debería ser en mayúsculas le va a penalizar, o si da igual, es decir, da igual que escriban las mayúsculas o las minúsculas, que va a estar bien de cualquier manera. En este caso, como es un nombre propio, he elegido que las mayúsculas y las minúsculas deban coincidir. En este caso, veis que la opción que he escogido es mayúsculas y minúsculas deben coincidir porque es un nombre propio. La respuesta incluye un nombre propio. Entonces, he elegido como respuesta 1 Miguel de Cervantes y veis que la calificación es del 100%. Tenéis un desplegable para elegir cuánto le vais a dar por la respuesta que den aquí, y con la retroalimentación que va a salir cuando elijan o cuando escriban esta respuesta. Y luego fijaos que también he puesto Miguel de Cervantes Saavedra con el 100% también de la calificación y una retroalimentación de te sabes los apellidos, estupendo. Pero también he puesto que podrían escribir el Manco de Lepanto. Y esta vez le daré un 75%, no el 100%. Y la retroalimentación que le voy a dar es: ¿tanta confianza tienes con Don Miguel? Damos a guardar cambios y continuar editando para que nos salga vista previa. Entonces pulsamos en vista previa para ver cómo ha quedado el ejercicio. ¿Veis? Tenemos nuestra pregunta, tenemos la respuesta. En este caso he elegido que la pregunta no le he dado ningún formato, podría haberle dado formato, podría haber incluido imágenes, podría haber incluido lo que quisiera, os lo recuerdo. Y ahora voy a escribir, vamos a escribir el Manco de Lepanto. Entonces vamos a entregar y terminar. Y vemos que nos da la retroalimentación y fijaos que dice que la respuesta correcta es Miguel de Cervantes y nos la da parcialmente correcta con 0,75. Vamos a configurar el segundo tipo de respuesta corta, es decir, que el hueco esté integrado dentro de un texto. Como veis, lo primero es exactamente igual, es decir, es poner el nombre de la pregunta, y lo siguiente que tenemos que rellenar es el enunciado de la pregunta. Los cambios vienen aquí, fijaos que vamos a integrar el hueco dentro de lo que es el enunciado de la pregunta. En este caso he formateado lo que es las instrucciones, de que completen la frase con la forma correcta del presente continuo. La he puesto formateada para que quede distinguida del cuerpo de la pregunta. Esto podéis además añadir imágenes, recordar todas las posibilidades que tenemos. Y en este caso el hueco se va a crear si ponemos 5 guiones bajos seguidos o más. Dependiendo de la longitud que pongamos, será la longitud del hueco, pero tiene que ser a partir de 5. Nunca menos de 5. Contamos 5 y a partir de ahí vamos añadiendo hasta que veamos la longitud que creemos que va a caber lo que escriba. De todas maneras pueden seguir escribiendo, pero no lo van a visualizar en pantalla, solo se va a poder visualizar el hueco que hayamos creado. Por lo tanto, siempre dar un poquito de margen, sabiendo qué es lo que tienen que escribir. La puntuación, ya hemos hablado de la puntuación, de cómo debe ser.
En este caso he elegido que me da igual las mayúsculas y las minúsculas, no les voy a penalizar el uso de mayúsculas y minúsculas. Y fijaos, aquí he puesto varias respuestas correctas con el 100%. La pueden poner en inglés la forma larga, is plain, entonces le daría bien, pero lo pueden poner también contraído con el apóstrofe y la S y plain, ¿vale? Y luego les he dado el 80% aquí cuando ponen el apóstrofe, que es el acento, en realidad no es el apóstrofe, y entonces le pongo en su retroalimentación que la próxima vez utilicen el apóstrofe correcto para que se vayan acostumbrando. Entonces vamos a ver la vista previa, vemos cómo ha quedado el ejercicio, veis que el hueco lo he agrandado, se ha quedado bastante grande, creo que va a caber, entonces vamos a escribir una de las respuestas, la voy a escribir con el apóstrofe y le vamos a dar a entregar y terminar. Y como veis, te da la retroalimentación, fantastic, y fijaos que la respuesta es correcta, pero le da siempre, el ejemplo que le da o la respuesta correcta que le da es la primera que hayamos puesto, ¿vale? La primera que hayamos puesto es la que da aquí como correcta, aunque sigue puntuando como correcta todas las alternativas que vayamos dando. Fijaos que además se puntúa como 1, viene perfectamente aquí como 1 y sobre 1, o sea que está todo perfecto. Y esto es como se configura un ejemplo de respuesta corta. Lo que veis en pantalla es un ejemplo de una pregunta numérica, es decir, una pregunta en la que vamos a plantear un problema, una ecuación, lo que queramos, y las respuestas siempre van a ser números. Vamos a ver cómo se configura. Como siempre, accedemos al banco de preguntas, creamos una nueva pregunta y elegimos numérica. En la configuración pondremos el nombre de nuestra pregunta, claro, para poder luego recuperarlo del banco de preguntas, y realizaremos el enunciado. Este enunciado, recordad, si tenéis una ecuación o cualquier cosa más compleja que no podáis poner con estos símbolos, podéis añadirlo como imagen. Debéis recordar, sin embargo, que la respuesta solo pueden ser números en este caso. Una vez que hemos establecido el enunciado de la pregunta, configuramos la puntuación, como hemos hecho con todas las preguntas anteriores, dejamos la retroalimentación en blanco y pasamos a las respuestas. En las respuestas podemos dar el número exacto o conceder un margen de error y dar la calificación, que como siempre es en porcentajes, como veis, positivos. Fijaos que en este caso yo he puesto también un margen de error de 2 para que le reste el 50% de la calificación en el caso de poner 138, 139, 141, 142. Escribiríamos la retroalimentación a estas respuestas. En este caso podríamos poner fantástico y en este otro caso podríamos poner casi. Con ello ya iríamos a guardar cambios y continuar editando para que nos saliera vista previa y pudiéramos previsualizar el ejercicio. No obstante, es importante que veáis que tenemos aquí varias opciones: tratamiento de unidades y unidades. ¿Qué es esto? Esto sirve para realizar operaciones, por ejemplo, con centímetros, kilómetros, cualquier tipo de unidades, de medida, de volumen, longitud, lo que sea. Entonces, tendríamos que, en este caso, si vamos a emplear, por ejemplo, imaginaos que vamos a hacerles que hagan conversión de centímetros a metros o vamos a utilizar este tipo de medidas, tendríamos que seleccionar que se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación. ¿De acuerdo? Si ponéis las unidades son opcionales, es prácticamente igual que lo de no se emplean unidades, pero bueno, si se emplean podéis poner, si no las vais a contar, que ponga centímetros o que ponga kilómetros o litros, lo que queráis, o julios, en fin, pues lo podéis poner como opcional. Si queréis que cuente y que le penalice si no pone la unidad, deberíais poner, se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación. Una vez que tenéis esto, este es el índice de penalización por poner solo el número y no poner la unidad. Esto lo dejáis como está, podéis ver las opciones que tenéis. La posición de la unidad normalmente, fijaos que es a la derecha, excepto en las de la libra o el dólar, que fijaos que vienen anterior. Bueno, esto ya lo elegís vosotros como queráis lo que vayáis a plantear. Y aquí tenéis que ir poniendo cuáles son las unidades. Centímetros. He dado a 2 espacios más para poner más unidades. Metros, kilómetros, etcétera. Y tendréis que poner el multiplicador de estas unidades. Poner 1 también. Una vez que lo tengáis, simplemente guardar cambios y continuar editando.
Le dais a vista previa y obtendréis vuestra visualización del ejercicio. Y esto es cómo se configura una pregunta numérica. Lo que veis ahora es un ejemplo de una pregunta ensayo, en la que los alumnos nos tienen que redactar un texto. Esta pregunta, tal y como la he configurado, veis que tiene una guía para el alumno, una guía para que rellene las secciones o estructure el escrito que va a hacer. Vamos a ver cómo se configura. Desde el banco de preguntas añadimos una nueva pregunta y elegimos en este caso ensayo. En la pantalla de configuración ponemos el nombre de nuestra pregunta y en el enunciado de la pregunta es donde vamos a escribir qué es lo que queremos que los alumnos nos redacten. Fijaos que aquí yo he puesto escribir una redacción de 200 palabras al menos acerca del siguiente tema: ventajas y desventajas de vivir con tus padres. Lo he formateado y vosotros podéis hacer lo mismo. Os recuerdo que esto es un editor de texto y todas las posibilidades que tiene. Después la puntuación por defecto, ya hemos hablado de las puntuaciones, de lo que deberíais poner aquí con respecto a la puntuación total del examen, retroalimentación general, que siempre lo dejamos en blanco, y vamos a las siguientes opciones de respuesta. Editor HTML lo dejamos como está. La siguiente opción es la de requerir texto, y fijaos que tenemos dos opciones: requerir el texto o que el texto sea opcional. Y os podéis preguntar, ¿por qué vamos a seleccionar que el texto sea opcional cuando hemos puesto esta pregunta precisamente para que escriban texto? Porque más abajo, si veis, tenéis la opción de permitir archivos adjuntos. Entonces esto permite que si les habéis pedido que el texto sea escrito, os lo hayan hecho por algún medio analógico, lo hayan hecho escrito, lo hayan escaneado, lo hayan hecho en un Word y os lo vayan a mandar el archivo, después esto te permite que tú lo puedas calificar dentro del examen de tu aula virtual, pero te lo hayan entregado de alguna otra manera. Por eso podéis poner que el texto es opcional, así no les obliga a escribir, pero tú le puedes luego activar lo de que te incluyan los archivos adjuntos, donde vendrá el texto que tú vas a calificar. Si el texto es o le requieres que introduzca texto, tú puedes delimitar cuál es el límite de palabras, tanto por abajo como por arriba, es decir, el límite mínimo como el límite máximo. Y lo que veis aquí de tamaño de la caja de entrada no es un límite, sino es visualización, es cuántas líneas se visualizan a la vez en el cuadrado donde escriben. Esto lo podéis ampliar si queréis que tengan un cuadrado amplio, que se vea más. Por ejemplo, hay 10 líneas, que es la visualización que visteis antes. Entonces vamos a ampliarlo, por ejemplo, a 40 líneas para que veáis cómo aumenta ahora en la visualización que vamos a hacer posteriormente. La plantilla de respuesta es lo que les va a aparecer en su cuadro donde tienen que escribir como ayuda, guía o consejos para que redacten. Y esto lo podéis rellenar o lo podéis dejar en blanco si queréis ofrecer una ayuda al alumnado o no ofrecer nada. Esto es opcional. Información al evaluador, no hay que rellenar nada y ya simplemente daríamos a guardar cambios y continuar editando para que nos saliera vista previa y podamos visualizar nuestro ejercicio. Pinchamos en vista previa y vamos a ver el ejercicio. Vamos a ampliarlo. Fijaos cómo ahora la caja donde escriben es bastante más amplia, son 40 líneas, es muchísimo más amplia y tiene su plantilla preparada para que los alumnos escriban. Y esto es cómo se configura una pregunta de ensayo. Lo que aparece ahora en pantalla es un ejemplo de elige la palabra perdida. Este ejercicio es muy parecido al de arrastrar palabras dentro del texto que explicamos en el primer tutorial. Así que vamos a ir muy rápido porque se configura exactamente igual que ese ejercicio. Vamos a verlo. Desde el banco de preguntas elegimos añadir una pregunta y elegimos la de elige la palabra perdida. Una vez dentro de la configuración de la pregunta ponemos un nombre que podamos luego recuperar fácilmente del banco de preguntas y en el enunciado de la pregunta es donde vamos a poner todo. Las instrucciones, la decoración, lo que queramos. Fijaos que yo he añadido una imagen, el título lo he formateado y luego he añadido un texto. Es exactamente la misma filosofía que teníamos con el arrastrar. Lo que pasa es que ahora nos van a salir unos desplegables con todas las opciones que tienen para cada hueco. Los huecos se crean con dos corchetes, el número del hueco y se cierran los dos corchetes. Fijaos que tengo 1, tengo 2 aquí, 3, 4, 5, 6, todos los huecos. Y luego, después de poner la puntuación, bajamos a opciones, siempre que esté activado barajar, y los huecos deben coincidir con los números que vienen aquí. El 1 con el hueco 1. La palabra que he quitado del hueco 1 era tecnología, la del 2 superficiales, amistades, etc. Y estas son las opciones que les van a aparecer dentro del texto cuando
lleguen a estos puntos. Vamos a verlo. Como veis, aquí era donde tenía los dos corchetes, 1, 2 corchetes, y despliego y me salen todas las palabras. En este caso me salen todas las palabras igual y tengo que ir eligiendo. Exactamente, es otra manera de visualizar el mismo tipo de ejercicio. Un consejo que os puedo dar es que si añadís más espacios en blanco, por ejemplo, y ponéis palabras que no están asociadas a ningún hueco, si yo aquí rellenara estos 3 huecos con palabras, la 7, la 8 y la 9, se le crearían distractores. Vamos a verlo. He creado 3 palabras más, pero no tienen estos huecos, el 7, el 8 y el 9 no están dentro de nuestro texto. Aquí no existen, con lo cual va a haber 3 palabras que si las seleccionan van a ser erróneas. Vamos a guardar cambios y continuar editando. Ahora pinchamos en vista previa y fijaos cómo ahora en nuestro hueco, vamos a ver el primero, nos aparecen todas las palabras que habíamos puesto, pero ya sabemos que hay 3 que son distractores, que son para complicar un poquito más el ejercicio. Y esta es la configuración del ejercicio elige la palabra perdida. Lo último que vamos a explicar en este tutorial es la descripción. Fijaos que la descripción está dentro de la categoría otro. Cuando añadimos una pregunta, la vamos a seleccionar. Una descripción no es nada más que una etiqueta, no tiene asociado ningún tipo de puntuación ni nada, nos sirve para separar. Imaginaos que estamos creando un examen con preguntas, esta etiqueta estaría en medio, arriba, donde queramos ponerla. Utilidades, podemos poner explicaciones, podemos poner decoración, podemos poner texto. Imaginaos que queréis hacer un texto y de ese texto queréis extraer las preguntas de verdadero y falso. De las preguntas de verdadero y falso que hemos aprendido a configurar con estos tutoriales, no nos permite nada más que poner la pregunta de verdadero y falso, ni ningún texto asociado ni nada. Con esto, con la descripción, podríamos crear aquí un texto que pondríamos justo encima de todas las preguntas de verdadero y falso. Y así los alumnos tendrían el texto donde leer y luego las preguntas. Pero esta etiqueta, esta descripción, es multipropósito. Podéis hacerla con ella lo que queráis. Es simplemente un editor de texto que lo que nos hace es insertar en el punto en el que queramos en el cuestionario esa etiqueta con lo que nosotros hayamos incluido. Y no hay nada más que explicar de esto, porque es simplemente el editor de texto y decoración, vídeo, texto, audio, lo que queráis poner. También os podría saber si que podéis poner un audio y luego preguntas de compresión de ese audio, por ejemplo, que podéis de elección múltiple, de rellenar huecos, lo que quisierais. Y esto es todo lo que tenéis que saber de la descripción. Antes de terminar este tutorial, sí que os quiero decir que si os preguntáis cómo podéis hacer una sola pregunta que contenga múltiples ejercicios de distinta índole, esta pregunta, que ya os la he anunciado en algún otro tutorial antes, se llama respuestas anidadas o close y se explica en el nivel avanzado. Pero para que veáis una previsualización de cómo una pregunta puede contener distintos tipos de preguntas, valga la redundancia, aquí tengo una preparada. Vamos a previsualizarla. Veis que es solo una pregunta, pone pregunta 1, solamente una pregunta. Fijaos que la primera parte es un texto, esto lo deberíamos haber incluido como una etiqueta, como una descripción, y luego fijaos que tengo preguntas de verdadero y falso y texto libre. Y aquí tenéis de elección múltiple. Es decir, en un solo ejercicio he combinado varios tipos de preguntas. Esto se hace con lo que os digo, con el ejercicio de respuestas anidadas o close y se explica en un tutorial avanzado. Con esto ya despedimos este tutorial sobre las preguntas para crear cuestionarios. En el siguiente tutorial aprenderemos cómo insertarlas dentro de un cuestionario para pasar a nuestros alumnos. Nos vemos.